Imagina el desierto árido del suroeste de Estados Unidos. Un lugar donde el polvo cubre el paisaje, donde los cactus son los únicos testigos de las historias de violencia y leyendas. En este mundo de pocas leyes y muchas balas, surgió un hombre cuyo nombre aún inspira temor y curiosidad. William Coley Bell Brocius fue un hombre que, con una sonrisa en los labios y un arma en la mano, se convirtió en uno de los forajidos más temidos de su tiempo. En los ecos de su vida encontramos un capítulo oscuro y emocionante del viejo oeste, un relato marcado por la anarquía y el enfrentamiento con los Earp en un duelo final que pasaría a la historia. Hoy exploraremos cada detalle de su vida, desde sus orígenes inciertos hasta su último aliento en una emboscada junto al río San Pedro. Los detalles de los primeros años de Coley Bell son un misterio. Nació en algún lugar entre Texas y Missouri y creció en un tiempo de conflictos constantes, de tensiones entre rancheros, nativos y los crecientes asentamientos. Desde joven, Coley Bell mostró un carácter audaz, alguien que no temía enfrentarse a la ley ni desafiar las convenciones de la época. Con su distintivo cabello rizado que le valió el apodo de Coley Bell, Brocius tenía el porte y la astucia para prosperar en un entorno donde la vida se decidía en segundos. La llegada de Coley Bell a Arizona fue el inicio de una era de caos. Arizona era un territorio conocido por sus conflictos y su diversidad cultural. Colonos, mineros, comerciantes y guerreros nativos se enfrentaban a diario por el control de sus tierras y recursos. En este contexto, los forajidos como Coley Bell vieron una oportunidad de oro. Con una capacidad excepcional para organizar y liderar, Coley Bell se unió a la banda de los Cowboys, un grupo de forajidos dedicado a la extorsión, el contrabando y el robo de ganado a lo largo de la frontera con México. En ese entonces, el robo de ganado era una actividad lucrativa debido a la alta demanda de carne en los crecientes pueblos mineros y el escaso control gubernamental en Arizona. Los Cowboys, con Coley Bell a la cabeza, hicieron de esta actividad su principal fuente de ingresos, desafiando abiertamente a los rancheros y a las autoridades locales. La red de contrabando de los Cowboys no solo abastecía de ganado robado a los asentamientos estadounidenses, también controlaba rutas a través de la frontera mexicana, vendiendo mercancías ilegales y fomentando una red de corrupción y violencia que sería un problema constante para las autoridades. En un ambiente de pocas reglas y muchas oportunidades para la ilegalidad, los Cowboys construyeron un imperio clandestino en el que Coley Bell se destacó como uno de los líderes más astutos y temidos. La influencia de la banda fue creciendo, extendiéndose más allá de los pueblos y adentrándose en áreas rurales donde incluso las autoridades se mostraban reticentes a enfrentarlos. A lo largo de los años, la banda se fue ganando enemigos, tanto entre los rancheros locales como entre figuras de la ley. Sin embargo, su mayor rivalidad surgió con la llegada de una familia que cambiaría su historia para siempre, los Earp. Los Earp eran una familia de hombres de la ley y vaqueros que habían llegado a Tucson, Arizona, buscando oportunidades en la minería y otras actividades comerciales, pero pronto tomaron la responsabilidad de imponer la ley en un territorio salvaje. Wyatt Earp, el más famoso de los hermanos, junto con sus hermanos Virgil y Morgan, representaban una autoridad que estaba dispuesta a combatir a los Cowboys sin importar las consecuencias. El conflicto entre los Earp y los Cowboys escaló a raíz de un incidente que sacudió la pequeña comunidad de Tucson, el asesinato del sheriff Fred White. White era un hombre respetado, y en una noche en la que la violencia se desató por el abuso del alcohol, un disparo fatal acabó con su vida. En medio de la confusión, el responsable fue señalado como Coley Bell Brocius, quien alegó que el disparo había sido accidental. No obstante, los Earp y muchos en la comunidad lo vieron como un acto de sangre fría. Aunque fue arrestado y llevado a juicio, Coley Bell escapó de una condena gracias a la falta de pruebas concluyentes, un desenlace que enfureció a Wyatt Earp y a sus hermanos. Este evento fue un punto de inflexión, un momento en el que la rivalidad entre los Earp y los Cowboys se transformó en una enemistad mortal. ¿Te está atrapando la historia de Coley Bell y el mundo sin ley del viejo oeste? Pues esto apenas comienza, porque el enfrentamiento que cambió la vida de Coley Bell y de los Earp está a punto de desatarse. Si quieres descubrir cómo esta rivalidad llevó a uno de los tiroteos más legendarios de la época, no te vayas. Déjanos tus comentarios sobre hasta dónde crees que llegó el poder de los forajidos como Coley Bell y sigue con nosotros hasta el final de esta historia épica. La muerte de Fred White no solo enfureció a los Earp, sino que desató una guerra abierta entre ambas facciones. Tucson se convirtió en un campo de batalla donde cada encuentro podía ser el último. La venganza de los Earp no se hizo esperar y la persecución contra los Cowboys se intensificó.
En respuesta, los Cowboys endurecieron sus operaciones y comenzaron a lanzar ataques cada vez más violentos. El clima de Tombstone y sus alrededores se volvió insoportable, un lugar donde la gente vivía con miedo de ser atrapada en medio de los conflictos. Esta guerra sin cuartel atrajo la atención de muchos y convirtió a Tombstone en el escenario de la lucha entre la ley y la ilegalidad. El enfrentamiento final entre Wyatt Earp y Colleyville tuvo lugar junto al río San Pedro, una zona remota y solitaria que fue testigo de uno de los duelos más emblemáticos del Viejo Oeste. Wyatt Earp, con su destreza en el manejo de las armas y una determinación inquebrantable, se preparó para acabar con el hombre que había causado tanto dolor en su familia. Cuando las balas comenzaron a cruzar el aire, la tensión alcanzó su clímax. Curly Bill, con la experiencia de innumerables tiroteos, se enfrentó a su enemigo con la frialdad que lo caracterizaba. Pero en un momento de precisión absoluta, Wyatt Earp disparó el tiro que acabaría con la vida de Colleyville, poniendo fin a una era de violencia y anarquía en el suroeste de Estados Unidos. La muerte de Colleyville fue el principio del fin para los Cowboys. La banda, que había sembrado el terror en Arizona, se desmoronó rápidamente sin su líder. La persecución de los Earp continuó, y cada miembro de la pandilla fue cazado o abandonó el territorio. La ley comenzaba a imponerse en el Viejo Oeste, y el ocaso de los forajidos era inevitable. Tombstone, una ciudad que había conocido la violencia y el desorden, empezó a transformarse. Con el tiempo, las historias de aquellos días violentos se convirtieron en leyendas, en recuerdos de una época en la que la vida y la muerte se decidían en un abrir y cerrar de ojos. Pero la leyenda de Colleyville perdura. Su vida y sus crímenes reflejan un momento único en la historia de Estados Unidos, un tiempo en el que los hombres podían desafiar el orden y construir su propio destino en tierras salvajes. La historia de Colleyville no es solo la de un forajido, es la historia de un tiempo y un lugar, de un oeste que estaba por transformarse. Para algunos, Colleyville fue un villano, para otros, un héroe que vivió según sus propias reglas. Si esta historia te ha atrapado y quieres descubrir más sobre los personajes que forjaron el mito del Viejo Oeste, te invitamos a suscribirte y unirte a este recorrido por el pasado. Porque aún quedan muchas historias por contar y cada una es tan salvaje como la anterior.